Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos nuevamente a esta serie de entrevistas de la Universidad del Futuro, que estamos retomando después de una pausa, pero creo que lo hacemos de muy buena manera, nuevamente en español, en esta ocasión, y bueno, con una persona a la que yo quiero mucho, a la que admiro mucho, a la que respeto mucho, y creo que ha sido uno de los principales impulsores de la prospectiva y los futuros en una región en particular de nuestro continente de la que a veces no se habla lo suficiente, y creo que él es una de las personas que está logrando que esto ocurra. Él es Juan Carlos Mora Montero. Juan Carlos es de Costa Rica y pues ha sido sin duda uno de los pioneros, una de las personas que más ha trabajado y está trabajando para que el conocimiento de la perspectiva y los futuros se lleve desde Guatemala y Belice hasta Panamá, en todo Centroamérica, y obviamente hacia otras áreas de América Latina. Él tiene una amplia trayectoria en este tema. Desde muy joven inició, ha trabajado con personas como el doctor Francisco Mojica de la Universidad Externa de Colombia y con otras personas más. Eh, Juan Carlos es futurista, articulista en uno de los principales diarios nacionales de su país, de Costa Rica. Juan Carlos tiene una licenciatura en Planificación Económica y Social por la Universidad Nacional de Costa Rica. Además, tiene un magíster en evaluación de programas y proyectos de desarrollo por la Universidad de Costa Rica y un doctorado en gobierno y políticas públicas, específicamente en el área de gobernanza del agua, con mención honorífica por la Universidad de Costa Rica. Él es una persona extremadamente preparada en el plano académico y en el plano profesional tiene mucha experiencia también y actualmente es el coordinador de la maestría en planificación estratégica y prospectiva en la Universidad Nacional de Costa Rica. Y pues realmente yo le agradezco mucho a Juan Carlos. Juan Carlos ha sido un colaborador nuestro a lo largo de todo el año, básicamente desde que iniciamos. Y pues él ha dado cursos, ha dado talleres, ha dado conferencias. Hemos colaborado y yo se lo agradezco mucho porque de verdad yo le tengo una gran admiración. El hecho de que él sea el creador y el coordinador de uno de los programas de prospectiva que existen hoy en América Latina. Eso implica sin duda un gran esfuerzo. Es un programa que él ideó, que él instrumentó, que él está llevando a cabo y a mí me gusta mucho esta actitud que él tiene, además de esa preparación académica, de ese conocimiento teórico que él posee. A mí me gusta mucho que Juan Carlos es una persona de acción, es una persona que no se queda en la teoría, que le gusta hacer cosas, que le gusta emprender, que le gusta realizar, y creo que para mí eso marca una enorme diferencia. Y yo le tengo una gran admiración por ello. Y a lo largo de esta entrevista van a escuchar pues la historia de Juan Carlos, el cómo se acerca a este conocimiento, el qué ha significado para él. Y creo que es muy interesante, creo que les va a gustar mucho. Si es así, por favor no dejen de suscribirse al canal y nos vemos por aquí en el próximo episodio. Hasta entonces y nuevamente bienvenidas y bienvenidos a esta serie de entrevistas de la Universidad del Los Futuro. futuros. Y el día de hoy estoy muy contento porque tengo la oportunidad de entrevistar finalmente a mi amigo Juan Carlos Mora Montero. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buenas noches. Buenas noches, Mauricio. Muy bien, por dicha aquí, eh, en una gran expectativa por esta entrevista que yo también, pues no habíamos podido cuadrarla, pero ya por dicha todo se ha dado. Y muy contento de poder conversar con ustedes sobre temas de perspectiva y temas de futuro, temas de planificación, que son los temas que a uno tanto le gustan, le apasionan y que cree tanto en ellos, claro. Bueno, pues yo te lo agradezco a ti y mira, yo quisiera empezar preguntándote algo bien fundamental. Juan Carlos, tú naciste en Costa Rica, ¿cierto? Sí. ¿En dónde naciste? Yo nací en San José, en la capital del país. Ahí nací, en el Hospital San Juan de Dios se llama el hospital. Bellísimo país, de verdad, Costa Rica y San José, una ciudad preciosa. Y Juan Carlos, ¿de qué te acuerdas de tus experiencias de cuando tú eras niño ahí en San José? ¿Qué era lo que te gustaba hacer? Eh, ¿Ya vislumbrabas algo de lo que ahora haces? ¿O cómo fue? Platícanos un poquito. Bueno, un poco difícil. Yo
soy de la ciudad perdón, de la provincia de San José. Sin embargo, siempre he vivido en la zona en una zona rural de San José, ¿verdad? Muy cerca de San José, pero en la parte más rural. Y en aquellos tiempos, digamos, estamos hablando de los años 70, 80, no era como muy fluido el tránsito como es hoy, ¿verdad? Que la gente va y viene a San José 3, 4 veces al día. En aquel momento usted iba una vez al mes a la ciudad capital, ¿verdad? Y uno iba ahí a deslumbrarse por ver aquello lleno de edificios y cosas, ¿verdad? En un San José que era pequeño, pero sin embargo era muy interesante. Mi cantón natal es un cantón, como te digo, rural, se llama Puriscal. Y acá todavía viven mis padres cerca de mí y todavía trabaja un poquito la agricultura. Mi papá ya es un señor adulto mayor, pero todavía trabaja un poco la agricultura. Creo que él es el responsable sin quererlo, ¿verdad? De mi interés por los temas de futuro. Creo que en él creo que los agricultores en general del mundo eh, son grandes prospectivistas en el sentido de que manejan muy bien todo el tema de los tiempos, en qué momento hay que hacer algo, cómo anticipar una cosa, ¿verdad? Cómo sembrar un árbol para que coseche en el futuro. Creo que ellos tienen que la han heredado, me parece, de las poblaciones ancestrales, ¿verdad? Una gran capacidad de relacionarse con el futuro y sobre todo tienen muy buenos sistemas anticipatorios, no documentados, claro está, sino que son prácticas ancestrales muy interesantes. Claro. Y bueno, ¿por qué nos dices que tu papá tuvo mucho que ver entonces en esta vocación que tú tienes y que, bueno, ahora desarrollas para el tema de los futuros? Sí, yo he sido muy cercano con él, he Ujú, sido muy cercano porque, bueno, soy el hijo menor de la familia, ¿verdad? Somos 7. Yo soy el hijo menor de los varones, entonces yo fui el que me quedé con él apoyándole en la actividad agrícola y teníamos muchas conversaciones sobre estos temas, no sobre los temas de perspectiva y futuros y diseños y estas cosas, sino sobre eh, bueno, ya va a ser tiempo que vayamos haciendo tal actividad en el campo, ¿verdad? Él como que veía venir las cosas con un poquitito de tiempo, digamos, íbamos preparando el terreno, íbamos preparando todo eso. Y yo estudiaba por las noches, porque, digamos, en el día tenía que apoyarlo a él en las labores de campo. ujú. Y estudiaba en el colegio nocturno, ¿verdad? Ahí saqué la secundaria. Entonces, creo que de oírlo a él hablando y viendo cómo él se preparaba para ciertas cosas, yo fui tomando mucho, mucho interés por ese tema de ir siempre como un pasito adelante, Ujú. y siempre lo tuve. Y cuando llegué a la universidad, recuerdo que me dijeron, bueno, hay una carrera que se llama Planificación y Promoción Social, ¿y qué hacen ahí? Mira, no, ahí lo que hacen es como diseñar proyectos para mejorar condiciones. Y también he sido muy sensible al tema social, digamos, por mi extracción. Yo soy de una extracción bastante humilde. Entonces, siempre quise como poner eso a favor de la gente y siempre me he caracterizado por eso, por trabajar, digamos, proyectos y en actividades para beneficiar un poco la gente que tiene menos oportunidades. Entonces, mi papá en eso fue muy, muy, muy presente en lo que yo hacía. Sí, y bueno, me queda claro que así fue y además con este trabajo en particular que tú realizabas en el campo, trabajando con la tierra, mencionaste incluso el tema de los ancestros. Yo creo que todo esto es parte de una cultura, pues que tiene mucho que ver con estos temas. A veces no lo identificamos mucho así, pero me parece que justo nuestras raíces en América Latina en particular, creo que esta parte tiene mucho que ver con el tema de prospectiva y futuros que, como bien dices, pues posteriormente empezaste a desarrollar y ahora nos lo empezabas a platicar, pero justamente veo entonces que de ahí surge el interés y tú estudias en la Universidad Nacional de Costa Rica, entonces ingresas a la licenciatura en Planificación Económica y Social. Eh, entonces, entiendo que fue una elección que no fue repentina, una elección de carrera repentina, sino ya lo tenías pensado desde tiempo atrás. ¿Fue así?
Sí, bueno, primero, digamos, sucedió que digamos, en aquel momento para nosotros hablar de ir a la universidad era un poco lejano, ¿verdad? Era un sueño, digamos, casi un sueño porque por condiciones materiales, económicas, digamos, y por la lejanía, digamos, como estar viajando todos los días de aquí a la universidad es un poco lejos. Sí. Entonces, estando un día trabajando con mi papá, entonces me llegó la noticia de que había sido becado, o sea, me dieron una beca, en Costa Rica se llama la beca Omar Dengo. Omar Dengo es, pues, digamos, para nosotros es uno de los padres de la educación en Costa Rica. Era una de las mejores becas que daba la Universidad Nacional en aquel momento y eso me abrió la oportunidad. Llegado allá, hasta que llegué allá, yo conocí digamos, el espectro de carreras y posibilidades de formación que había. eh, y a esa me encantó. Desde que la vi y vi cómo sonaban los cursos, los nombres de los cursos, y me explicaron un poco lo que se hacía. Entonces yo me sentí como, sobre todo hay una parte que se llama como promoción social, como desarrollar capacidades para que la gente mejore sus condiciones de vida. Eso me encantó. Y entonces siempre dije que quería estudiar una carrera para apoyar mucho a las personas en el desarrollo de sus capacidades. Y en aquel momento pues me apareció esa así, como que ella estaba para mí, yo estaba para ella, digo yo, algo así. En ese momento y nos encontramos y hicimos una muy buena yunta, como decimos en Costa Rica, una muy buena yunta. Y ya de ahí nadie me sacó, ¿verdad? Y mi ruta de formación profesional siempre estuvo alrededor de la planificación, o sea, habían otras posibilidades, pero siempre quise sacar posgrados que me perfeccionaran mucho lo que me había formado en materia de planificación, lo cual, digamos, en Costa Rica no había esos chances, ¿verdad? Y eso también era una limitación. Costa Rica y Centroamérica no son un área geográfica que se caracterice por el desarrollo de grandes, digamos, posgrados en temas de esa naturaleza, ¿verdad? Prospectiva, evaluación y esas cosas hay que sacarlas un poco más allá de esos límites geográficos. Claro. Bueno, y es algo que se ha venido desarrollando en los últimos años. Tú has tenido una labor fundamental ahí en tu propio país. Vamos a hablar un poquito más adelante de eso. Pero regresando al tema de tu licenciatura, ¿cuáles fueron los temas que a ti te apasionaron más durante la licenciatura relacionados justamente con, pues, con todo este campo de estudio que estamos hoy comentando? Sí, mira que al inicio de de la carrera, a uno le imparten un curso que se llama Teoría de la Planificación, ¿verdad? Y recuerdo que en aquella ocasión, pues la persona que me dio el curso me dijo, mire, la planificación tiene tres funciones: prospectiva, coordinación y evaluación. Entonces a mí esas tres palabras, digamos, yo hoy día doy un curso de planificación y así comienzo. O sea, la planificación tiene tres grandes funciones: prospectiva, coordinación y evaluación. Y yo así organicé mi vida profesional. Yo saqué la licenciatura en planificación y luego me fui por la evaluación y luego por el tema de coordinación, gobernanza y políticas públicas, porque me parecía que era como el complemento. Pero además, ahí empezamos a tener algunas posibilidades más. Y fue que en el transcurso de la carrera, digamos, que empezaron a darse espacios muy interesantes. Por ejemplo, teníamos que hacer una práctica profesional que implicaba 3 meses insertos en una comunidad rural, en un proyecto, tratando de desarrollar habilidades en las personas para mejorar el desempeño de sus proyectos, la eficiencia, la eficacia, etcétera. Y digamos, ahí como que sentí que llevaba un poquito de formador, ¿verdad? Y que entonces ya yo no que ya yo entendí que lo mío no era solo, por ejemplo, ser un empresario o ser un asesor o ser un consultor que ganaba plata en consultoría, sino que yo quería compartir eso, ¿verdad? Porque me sentía muy cómodo haciendo talleres. Estamos hablando de que yo tenía 22, 23 años, ¿verdad? Yo me sentía muy cómodo haciendo talleres con la gente, haciendo dinámicas de grupo. Eso me encantaba.
Y entonces me sentí que estaba como en mi charco, como decimos aquí, haciendo esas cositas, ¿verdad? Entonces, creo que conforme avanzaba la carrera, más me, más me compenetraba con ella y vinieron una serie de cursos al final de la carrera en un plan, nunca se me olvida porque era un plan terminal, ya estaban cambiando de plan de estudios y entonces vinieron algunos profesores como emergentes y trabajaron otros temas, por ejemplo, de habilidades blandas, que aquello era como muy nuevo en aquel momento, ¿verdad? Y trabajaron pensamiento disruptivo, hablamos de trabajo en equipo, de comunicación asertiva. Entonces yo me ponía a ver que eso era fundamental en la formación de uno y creo que ahí terminé de perfeccionar eso en el año 94, estando yo pues por graduarme. eh, eh, Tuve la oportunidad de ingresar a trabajar en una institución que en Costa Rica se llama la Defensoría de los Habitantes. Yo creo que en México se llama Defensoría del Pueblo o Defensoría de los Habitantes también, Sí. ¿verdad? Y entonces eso además me dio una sensibilidad, o sea, me desarrolló más la sensibilidad hacia el apoyo de las personas y la defensa de los derechos. Y luego de ahí, curiosamente, de ahí pasé a trabajar como director de una institución que trabajaba con población con discapacidad. Entonces, ahora entiendo una serie de movimientos que pasaron en aquel momento. Yo decía, bueno, yo soy un planificador y estoy trabajando como director de un centro de rehabilitación de personas con discapacidad y esto debe tener algún propósito. Y claro, el propósito es que, digamos, ahí es donde uno mejor comprende la naturaleza del ser humano y las necesidades de un ser humano, digamos, que tiene, a veces no tiene ni siquiera posibilidad de expresarlo de manera verbal, por ejemplo, o otras discapacidades sensoriales. Fue un proceso sumamente importante para mí, eh, que lo desarrollé en una zona muy alejada del país, que es donde están las mejores playas, por cierto, del país, la mejor cultura, pero está un poco lejos de San José. Pero ahí estuve cerca de 7 años trabajando más en la parte de coordinación, administración, que en la parte de planning, pero autodidactamente nunca me despegué de los temas de planificación y de ahí retorné a San José ya en el 2005 para ya, ahí sí, ya venía yo con la claridad que lo que volvía era desarrollar mis capacidades en planificación. Esta zona del país en donde realizaste estas últimas tareas, ¿cómo se llama? ¿En dónde está? Se llama Guanacaste y está al noroeste del país. Es una zona particularmente atractiva, digamos, tiene uno de los aeropuertos más, no es el aeropuerto principal de Costa Rica, pero sí es un aeropuerto que recientemente ha sido galardonado por la aplicación de protocolos. Guanacaste es una provincia muy plana, entonces ese aeropuerto es muy seguro, es un aeropuerto muy buscado y ahí llegan vuelos internacionales, normalmente porque ahí está uno de los mayores desarrollos turísticos del país, en las mejores playas, así que si algún día se viene por Costa Rica, pues obviamente ahí es donde vamos a terminar yendo a conocer. Dejé muchas amistades allá, ¿verdad? Por los 7 años que estuve. Y es una zona es calientita, pero muy bonita. No, y qué bueno que la mencionas. Seguramente, igual que a mí, a mucha gente le va a interesar visitar próximamente esa región. Y, y quisiera yo decirte, bueno, tú ahora, todo esto que nos platicas, lo que deja muy claro es esa vocación social que tú tienes desde niño, realmente, porque creo que es ahí donde se origina con base en lo que tú hoy nos comentas. Y bueno, esto lo has venido desarrollando realmente durante toda tu vida. Decidiste, pues, incluso convertirlo en tu profesión a través de todos estos temas de planificación y demás. Y bueno, estas labores de trabajo que tú ya realizaste en donde nos has mencionado, y además de eso, bueno, después continúas tu formación académica y ahora pasas a la Universidad de Costa Rica y ahí estudias un magíster en evaluación de programas y proyectos de desarrollo. Sigues trabajando sobre esta área, pero ahora te especializas aún un poco más. Entiendo que también tiene que ver con temas de evaluación. Platícanos un poco de ello, por favor, Juan Carlos.
Claro, en el año, digamos, ahí en el año 94 yo saco mi licenciatura en Planificación Económica y Social, pero me llevo la sensación de que soy muy generalista, ¿verdad? O sea, de que sé de planificación, de que sé sobre todo esto, pero que instrumentalmente, digamos, hay cosas que me faltan. Entonces, ingreso a inicios del siglo XXI a la Universidad de Costa Rica, digamos que es la principal universidad del país en este momento, y ahí me invitan a una maestría, que si estaba interesado en una maestría en evaluación de programas y proyectos de desarrollo, pero que era una maestría Costa Rica-Canadá, ¿verdad? Era una maestría en un proyecto muy interesante con una universidad de Canadá. Me interesó muchísimo. Este, me requirió un rápido proceso de perfeccionamiento del inglés, porque la mitad de la formación era contextos de la universidad esta de Canadá ¿En qué y la otra, universidad canadiense era, Juan Carlos? ¿De cuál se trataba? la Universidad de Quebec se llamaba. Claro, claro. Sí, entonces, bueno, era un gran proyecto, a mí me interesó muchísimo. eh, y además, Costa Rica había hecho un convenio con Chile y estaban desarrollándose muchas capacidades en materia de evaluación. O sea, la evaluación como la gran olvidada, ¿verdad? Y se estaba desarrollando en Costa Rica todo un ambiente para la evaluación. ¿Sí? Bueno, luego no prosperó, pero digamos, yo sí terminé mi maestría y decidí hacer mi tesis en el tema de discapacidad, ¿verdad? Y ¿por qué? Bueno, por todo lo que yo, por toda mi experiencia, Claro. eh, hice una tesis sobre el alcance y la sostenibilidad de los fondos rotatorios de préstamo para personas con discapacidad. Ahí tuvimos la oportunidad de hacer un cotejo, un parangón con todo el tema de las microempresas desarrollado bueno, desarrollado en India, ¿verdad? Por Janus, ¿verdad? Y toda esta gente. Y fue muy interesante porque eso nos abrió un gran espacio, o sea, nos abrió una gran puerta en el tema de la evaluación y ahí empecé yo a hacer mis primeros proyectos personales como evaluador, como consultor en evaluación, ¿verdad? Ahí a nivel de Centroamérica también habían carencias significativas en materia de evaluación, entonces como que toda Centroamérica era el ámbito en el que uno se desempeñaba, pero ahí uno se da cuenta también de que Centroamérica tiene una gran necesidad, o sea, Centroamérica tiene una gran necesidad de desarrollar capacidades en materia de evaluación, de prospectiva, de planificación en general. Y empezamos a trabajar cuando ingresa al país un proyecto con la, con la Agencia de Cooperación del Gobierno de Alemania, específicamente para desarrollar capacidades en evaluación. Ahí entonces nos dieron a los evaluadores nos dieron algo que se llamaba formación de formadores, porque lo que se quería era que formáramos capacidades en evaluación. Lo hicimos varias personas, un curso bien completo, pero ahí, digamos, fue cuando me pareció que la evaluación estaba muy bien, pero que la ejecución estaba muy mal, ¿verdad? Que entonces nosotros teníamos grandes proyectos, grandes iniciativas, y la gente decía, es que no se lograron los resultados porque hubo una mala planificación. En realidad no. En realidad lo que había fallado era la ejecución por una serie de trabas, por una serie de situaciones que se daban ahí, no se lograban poner de acuerdo, un montón de cosas. Entonces yo vi que la planificación me estaba faltando algo ahí y fue cuando decidí estudiar todo este tema de gobernanza y coordinación, ¿verdad? Que fue finalmente. Pero hay un hecho histórico ahí en el 2011 Ujú. que marca significativamente, digamos, la vida mía, que fue que en 2011, a raíz de una publicación del doctor Francisco Mujica de la Universidad Externado de Colombia, en la que él pone su correo, yo le escribí porque como dicen aquí, yo siempre he sido un poco aventado intelectualmente, o sea, me gusta escribirle a gente así, a veces le contestan a uno, a veces no, pues, pero uno no pierde, siempre gana. Claro. Entonces, yo le escribí a don Francisco y le dije, mire, don Francisco, yo soy Juan Carlos Mora, soy de Costa Rica, y le conté que me encantaba el tema de la prospectiva, que me parecía que había un gran, ¿verdad? Y el señor me contestó inmediatamente
y me dijo, mira, te invito a que te vengas para acá, estate unas 3 semanas conmigo, vamos a mis clases, quiero que veas si eso te gusta. Me abrió las puertas desde el primer momento sin conocerme porque no nos conocíamos personalmente. Ahí cambió todo porque entonces dio un viraje el tema. Siempre seguí trabajando en evaluación y en planificación, pero empecé a desarrollar mis capacidades en prospectiva, ¿verdad? Y con una visión muy ecléctica, digamos, no solamente la visión, digamos, de la escuela francesa de prospectiva, sino que siempre me gustó mucho toda la otra parte, la parte más cuantitativa y todo esto. Entonces, tuve una combinación ahí. Por el mismo doctor Mojica conocí mucha más gente, se fue abriendo en la red, ¿verdad? Y luego, pues, tuvimos oportunidades de participar en actividades, como cuando Michelle Godet vino a la Universidad Externado a dar su conferencia y pues pudimos tenerla. Y entonces ahí, pero ahí sí, digamos, sí se marcó mucho, porque ahí sí hubo una claridad como que por ahí era por donde andaba el asunto, por ahí era por donde andaban mis intereses, por lo menos en la edad madura mía, digamos, después de los 40. Y lo que sucedió fue que en Costa Rica ese era un tema literalmente cero, ¿verdad? O sea, literalmente aquí todo el mundo es el día a día, todo el mundo es qué es noticia, qué es lo que pasa. Entonces, sí fue muy duro, Mauricio, ese arranque fue durísimo porque yo recuerdo haber mandado a un periódico durante 3 años un artículo cada 2 semanas y nunca me publicaron nada. ¿De Nunca me verdad? publicaron nada, nunca. O sea, nunca me decían sí ni no, nada más yo lo mandaba y nunca respuesta, nunca respuesta. Hasta que un 31 de diciembre, por cierto, o sea, un día final de año, este, alguien me llamó y me dijo, Juan Carlos, hay un artículo suyo en el periódico. Y yo, no puede ser, ¿verdad? Y no puede ser, ¿verdad? Y entonces ese 31 de diciembre marcó un hito para mí, otro hito, porque ahí empezaron a prestarle importancia, sobre todo porque mi postura nunca ha sido politiquera. O sea, yo nunca he escrito para atacar al gobierno, para atacar a un Ujú. partido o a una institución, no, al contrario, siempre he tratado de destacar las buenas cosas. Y pues eso me llevó, en un momento dado estuve en 3 periódicos nacionales. Luego ya me fueron, digamos, seleccionando más en uno, y de ahí en adelante ya no paró nunca más. O sea, ya siempre se siguió. Este, la, la, los posgrados en planificación de la Universidad Nacional, eh, se abrió uno en planificación estratégica y decidieron incluir un curso que se llamaba Prospectiva Estratégica. Y ese fue mi primer curso que di de Prospectiva Estratégica. Y ya luego pues seguí dando clases, tengo más de 20 años de dar clases, pero eso pasó, qué sé yo, en el 2015, ¿verdad? Eh, y luego en el año Perdón, Juan eh, Carlos, en 2015, cuando ya estabas estudiando tu doctorado en gobierno y políticas públicas en la propia Universidad de Costa Rica, ¿cierto? exacto, Ujú. exacto, ya estaba estudiando el doctorado que por cierto me orientó hacia el tema de un tema de futuro, que era el agua. Sí. El agua fue mi gran excusa, ¿verdad? El agua del futuro fue mi gran excusa para poder trabajar prospectiva, porque había algunos impedimentos, ¿verdad? Para desarrollar un tema tan empírico en una tesis doctoral, pero ahí nos la agenciamos con el tutor y pudimos trabajar lo que es la aplicación de modelos de prospectiva al tema del agua. Eh, el tema, la tesis gustó mucho, la temática de la tesis. Se publicaron varios artículos relacionados con esa tesis. Y, pero ya para ese momento ya yo conocí a cierta gente a nivel de América Latina, inclusive Europa, que ya me ayudaron demasiado, porque la pura verdad es que yo siento que hemos llegado muy largo en perspectiva en el país, pero ha sido por personas así como usted, Mauricio, que le han dado a uno espacios, ¿verdad? De uno poder decir, mire, y ahora creo que en Costa Rica ya hemos avanzado, tenemos un posgrado en perspectiva y ahora hay que ir un poco más amplio. Creo que Centroamérica está requiriendo también
desarrollo de capacidades en este tema, superar ese presentismo tan tremendo que tenemos y volver a dar esperanza, porque creo que esa es una de las cosas que he aprendido yo de la perspectiva, que uno cuando diseña futuros, no solamente está diseñando futuros, sino que está diseñando esperanza para mucha gente. Y me parece que eso es clave también. Esto que dices es bien, bien padre, como decimos aquí en México, porque eh, fíjate que en otras entrevistas previas que he tenido la oportunidad de hacer con prospectivistas igualmente de otros países en África y en Asia, por ejemplo, me comentaron exactamente lo mismo que tú estás diciendo, que nosotros, una de nuestras funciones principales como estudiosos, estudiosas del futuro, es transmitir esperanza. Creo que esto que estás tocando es muy importante y es una coincidencia que tenemos y me da mucho gusto ver que es algo que me parece que es transversal y que además llega a todos los confines del planeta y creo que eso es muy, muy positivo. Qué bueno que nuevamente lo confirmo ahora escuchándote. Y bueno, ahora en este segmento nos platicaste muchas cosas. Este encuentro en particular que tú tuviste con el doctor Francisco Mojica, creo que fue muy importante, tú así lo has definido en todo tu porvenir profesional, en tu trayectoria como futurista, como prospectivista. Y a mí me parece bien interesante porque, bueno, y el que digas que costó mucho trabajo que te publicaran, porque yo sé que hoy eres un prolífico escritor, Juan Carlos, escribes para varios diarios en tu país, has escrito muchísimos artículos, mucha investigación publicada en varios sitios. Realmente, yo creo que se han de estar dando de topes quienes no te publicaron hace algunos años y creo que eso también hay que mencionarlo y hay que reconocerlo. Eh, ¿Tú dirías que ese encuentro con el doctor Mojica es eh, el primer encuentro formal que tú tienes? Ya, yo sé que tú ya tenías una amplia trayectoria en temas de planificación, pero con temas específicamente que tú pudieras llamar de prospectiva y futuros, si bien ya antes los habías analizado, ¿es aquí donde despegas en esa trayectoria? Sí, sí, ahí hay un antes y un después. Y creo que, digamos, de lo que yo recuerdo que cuando yo le escribí al doctor Mujica, yo le decía, doctor, recomiéndeme libros para leer, por ejemplo. Y él me decía, no se pierda mucho en la teoría. Digamos, es muy importante que en América Latina aprendamos a hacer prospectiva, decía él, ¿verdad? Y eso, a mí, eso fue otra cosa que me caló mucho. Digamos, yo, eh, digamos, ya a esta altura de mi vida, tengo en este momento exactamente 50, ¿verdad? Yo ya he desarrollado personalmente varios procesos de prospectiva. Entonces, cuando a mí alguien me dice a mí que no, que mire, que la prospectiva, le digo, no, es que lo que yo le estoy diciendo está probado, o sea, está probado y está probado que es muy difícil comenzar, ¿verdad? Está probado que es muy difícil, nosotros llegábamos a comunidades indígenas, por ejemplo, a trabajar prospectiva en el año 2018. Yo recuerdo que, o a comunidades en general, y la gente le decía, ¿cuál es el mayor problema de la comunidad? Y la gente le decía, es que el camino está malo, pero ¿cuál será el mayor problema que ustedes van a tener a futuro? Es que nosotros lo que queremos es que nos arreglen el camino, ¿verdad? Entonces la gente no tenía más patio, más panorama que lo inmediato. O sea, esto es lo que me estaba molestando hoy y esto es lo que necesito resolver. Entonces recuerdo que mucho trabajo de educación popular, mucho trabajo de facilitación de procesos para que la gente empezara a decir, es que los jóvenes se van a quedar sin empleo. Entonces, cuando a uno le decían eso, ya uno sabía que uno lo había logrado, o sea, había logrado romper el paradigma de lo inmediato y empezar a hacer que la gente pensara, digamos, en horizontes más lejanos. Eso fue algo que me inculcó a mí esta relación con el doctor, que hasta hoy es excepcionalmente buena, digamos que aplique las cosas. O sea, no le dé vueltas a un libro y a otro y a otro y a otro, sino que usted diga, bueno, ok, aprendí una metodología, aprendí, qué sé yo, aprendí a usar
el árbol de pertinencia. Bueno, aplíquelo, apropiese, ¿verdad? Entonces, creo que una de las cosas que nos ha dado material para escribir, ¿verdad? Ha sido precisamente haber aplicado procesos, tanto con empresas privadas como con instituciones públicas y con comunidades y con la propia universidad, ¿verdad? Ahorita en este momento estamos llegando a la conformación de escenarios en la Universidad Nacional, como parte de un proceso, digamos, que hemos facilitado con la Universidad Nacional y otros que hemos hecho en el país. Ya tenemos varios procesos hechos y me parece que fue ese empuje, digamos, no ser un teórico, digamos, lleno de literatura, sino que fuera además algo más pragmático, ¿verdad? Es decir, que me parece que es lo que nos ha fallado a nosotros en otras partes de la profesión, ¿verdad? Porque, por ejemplo, la gente habla cosas divinas de la evaluación de programas y proyectos de desarrollo, pero no hace evaluación, ¿verdad? Entonces, uno no puede convencer si no genera resultados, y me parece que eso era muy importante. Y creo que ahí ese trabajo con el doctor Mojica nos ayudó mucho. Hace, ¿qué te puedo decir? Hace 2 meses he terminado una pasantía ya en la universidad de él. Lo acompañé, le apoyé en algunas clases. Este, es una experiencia muy linda. La virtualidad me ha permitido muchas cosas, pero también tengo encuentros muy significativos. Por ejemplo, recuerdo en el año 2019, haberme topado con doña Guillermina Baena allá en México, cuando fuimos al encuentro de la WFS, haberme topado con Riel Miller en esa misma reunión, con Fabián. Es que Fabián tiene un apellido bien, bien complicado, pero ella ha sido una gran persona. Son personas que sin conocerlo a uno personalmente, uno les escribía y le contestaban. El mismo Jeron Glenn, ¿verdad? El proyecto Millennium, que ni sabe quién es uno, pero ellos le contestan. Entonces, yo sí creo que una de las actitudes, una de las cosas que debe tener un prospectivista es, bueno, en general, toda persona apasionada con un tema es que tiene que ser un poquito atrevido en algunas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, escribirle a alguien que ni lo conoce a uno y esperar que le conteste o esperar que le apoye, ¿verdad? Y eso sí ha pasado. Así como me pasó en el periódico, me pasó con mucha gente que yo les escribía y nunca me contestaban, otros sí me contestaban, luego al tiempo otros me contestaron, ¿verdad? Pero uno nunca puede, digamos, dejar de perseverar, ¿verdad? De intentarlo. eh, que en mi vida, digamos, eso ha sido lo que ha marcado diferencia, haberme rozado con gente muy especial, gente a la que le debo y le reconozco cada día de mi vida su contribución, su granito de arena en lo que uno ha mejorado, ¿verdad? Porque uno, como dicen, es un aprendiz en esos temas de perspectiva, pero eso es un aprendiz gracias a esta gente que ya ha pasado por todos estos caminos y deciden ahora compartirlo, ¿verdad? Eso sí es un tema de agradecimiento perpetuo, sí. No, definitivamente, definitivamente, y creo que es muy importante y esa es una virtud que tú has tenido, Juan Carlos. Y bueno, también creo que tú hiciste mención de una parte que es un problema fundamental que hemos enfrentado quienes nos dedicamos a esto desde hace algún tiempo, que es transmitir la virtud que tiene la disciplina del estudio de futuros, el diseño de futuros, la prospectiva, para las actividades de las personas en la realidad. Eso creo que es muy importante poder transmitirlo, poder decirles esto, este conocimiento es tan importante que definitivamente va a servir para ti, para mejorar tu vida, para mejorar tu organización, para mejorar tu gobierno. Y esa parte creo que todavía tenemos deficiencias para poder transmitirla adecuadamente, porque todavía se sigue oyendo como un tema medio raro, medio extraño, incluso hasta esotérico en algunos círculos, cuando la realidad es que hacemos algo totalmente distinto, que es sumamente útil. Y además, bueno, tú con esta vocación social que tienes y yendo a estas comunidades, por ejemplo, con personas con problemas muy reales y como tú dices, problemas posiblemente muy inmediatos. Eh, ¿Cómo lograr, Juan Carlos, en tu experiencia, que las personas que no están familiarizadas con nuestra disciplina
y en particular en este medio en el que tú has trabajado, en este medio social, ¿cómo podemos lograr que las personas tengan una visión de futuro un poco más amplia? ¿Cómo lo has hecho tú? Porque tú lo has conseguido. ¿Cómo lo has hecho tú personalmente en el terreno? Que a mí me encanta esta parte, de tenemos que estar en el terreno. Hay que estudiar, hay que leer, obviamente, pero lo importante es, pues vamos al terreno a hacer algo por la gente. ¿Cómo lo has hecho tú? Sí, bueno, ese, digamos, creo yo, ese es el gran reto de la disciplina, ¿verdad? Tanto de la perspectiva como de otra, pero en perspectiva, eh, usted ocupa estar muy convencido de lo que va a hacer, ¿verdad? Estar muy convencido de que lo que usted va a plantear, usted lo cree que es cierto, ¿verdad? Y entonces, de caso contrario, si usted lo que lleva lo que quiere es aplicar un ejercicio, hacer una técnica, eso no le va a funcionar. Yo recuerdo que, por ejemplo, cuando yo empecé con esto, una de las primeras herramientas que me enseñaron fue el Micmac, ¿verdad? Entonces el Micmac, ¿verdad? Yo y el Micmac para acá y el Micmac para allá. Y entonces, bueno, teníamos un taller para la construcción de un plan de desarrollo territorial a 10 años plazo. Y yo dije, bueno, vamos a aplicar esta técnica, ¿verdad? Pero de inmediatamente me di cuenta que estaba con 200 personas, que ninguna tenía computadora, que solo yo llevaba una computadora y que más bien me veía como un ser superior porque tenía una laptop ahí, ¿verdad? Y no sé qué. Entonces yo dije, no, esto aquí no funciona, ¿verdad? Entonces, esto hay que adaptarlo. Entonces, creo que el gran reto, creo que alguien lo ha dicho muy lindo, hay una frase por ahí, es hacer esas cosas que en principio son complejas, como diseñar el futuro, de una manera y con técnicas simples, ¿verdad? Es decir, de una manera que yo la pueda transmitir y la gente fácilmente lo pueda asimilar, ¿verdad? Y la gente empiece a encontrarse con lo que está haciendo. O sea, cuando la gente descubre el beneficio de pensar en el futuro, de anticiparse ciertas cosas, hacíamos la técnica del paraguas, ¿verdad? La técnica del paraguas era la técnica de llevar el paraguas si creemos que va a llover. Y la gente se reía, le digo, sí, pero es que usted está modificando el futuro. Desde el momento en que usted mete su paraguas en el bolso, usted está ya afectando el futuro, porque si llueve, no importa, usted se tapa con su paraguas. Entonces la gente empezaba a ver ejemplos y cositas eh, muy fáciles de hacer, pero que efectivamente le estaban relacionando con el futuro, ¿verdad? Y entonces el uso de frases, por ejemplo, nosotros, digo nosotros porque en aquel momento tenía yo dos estudiantes que eran las que me ayudaban en todo, Carla e Isabel, nunca las puedo olvidar, y Carla e Isabel nos poníamos en la noche en el hotel, digamos, nos quedábamos en un hotel allá, y nos poníamos en la noche a recoger frases futuristas. Por ejemplo, este, eh, eh, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo soporte, cositas así, ¿verdad? Este, no hay nada, ¿cómo es? No amanece, ¿cómo es? No por mucho madrugar amanece más ligero. Sí, Sí, ¿verdad? así le- Entonces, y hacíamos juegos con los refranes. Yo creo, digamos, que uno no puede llegar a echarse una hablada sobre, perdón, la palabra, una charla teórica sobre perspectiva con gente que está pasándola difícil, ¿verdad? Uno ahí tiene que llegar a decirle, mire, el futuro, pensar en el futuro puede ayudarle a usted por esto y esto y esto. Y me acuerdo que también, me acuerdo mucho de del primer artículo que me escribieron en el periódico, porque estaba muy inspirado en la obra de Viktor Frankl, del hombre en busca de sentido, porque decía, bueno, el ser humano es el único con la capacidad de proyectarse en el futuro, ¿verdad? Y esa es su gran salvación, decía él. O sea, hoy estamos pasando la difícil, pero podemos llegar a un momento en que las cosas sean mejores, pero tenemos que tomar decisiones, hacer sacrificios en el presente, tenemos que dejar de hacer cosas que estamos haciendo, tenemos que empezar a pensar en cosas que todavía no han pasado, ¿verdad? Y empezábamos a ver cosas tan sencillas, ejemplos tan básicos como, ¿por qué la gente tiene la costumbre de que las canoas de las casas las limpian después del primer aguacero fuerte de invierno? Ya cuando todo se ha llenado de agua, ¿verdad? claro. Bueno,
Entonces, quiere decir que usted no está esperando que llueva. Sí, sí, espero que llueva. Entonces, ¿por qué no limpia las canoas antes de que llueva? Es decir, eran una serie de cosas muy vivenciales, ¿verdad? Entonces, convertimos el Mi'kmaq y todo esto en ejercicios vivenciales y, y la gente empezó a encontrarle sentido. Creo que hay todo un tema aquí, Mauricio, de técnicas educativas para la educación popular que me parece que son fundamentales, que debe ser la otra caja de herramientas del prospectivista, ya que no solo es la caja de herramientas técnicas y los diseños y todo esto, sino una caja de herramientas de cómo trabajar con las personas, cómo sacarle a las personas lo mejor y cómo motivarlas para pensar en el futuro, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, yo te puedo contar, digamos, cuando uno se acercaba al gobierno, la gente decía, pero ¿eso qué me va a beneficiar a mí como gobierno? O sea, había un cálculo electoral ahí. Ya. Y cuando uno se acercaba a otra gente, dice, pero ¿para qué? O sea, una frase que a mí me la han dado mucho es esa frase de por si un día nos vamos a morir, ¿para qué preocuparse uno por el futuro? Mejor vivir el presente. Está bien. Muy bien, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas, todas las frases, todas las, todas las maneras de resistirse, digamos, a hacer un ejercicio como ese, lo obligan a uno a no desmayar, sino al contrario. Ok, ¿cómo entonces resolver esto? ¿Cómo entrarle a este grupo? ¿Cómo entrarle a esta gente si lo que está pensando es que el día, que hay que vivir el presente como si fuera el último día de tu vida, ¿verdad? O sea, y entonces yo les decía siempre la frase de Albert Einstein, yo les decía, como todo el mundo dice que cuando lo dijo Einstein es porque es la sabiduría pura, ¿ah? Entonces yo les decía, ¿saben cuando le preguntaron a Albert Einstein sobre el futuro? Lo único que él dijo, la única certeza que les puedo dar es que el futuro va a llegar. Dice, y luego lo complementaron, va a llegar a 60 minutos por hora, o sea, va a llegar a la misma velocidad para usted, para mí, aunque usted lo sienta que va más rápido por el tiempo líquido que vivimos, etcétera. Toda decisión que usted tome hoy va a llegar. Entonces yo les contaba el cuento del caballo volador. El caballo volador es un cuento muy lindo, muy hermoso, que es sobre dos reos que llegan y están frente al rey, y el rey, bueno, los atraparon robando, ¿verdad? Entonces uno lo condena y viene el otro y el otro dice, mire, si usted no me manda a la guillotina, yo le prometo que yo le hago volar su caballo. Entonces el rey le dice, ¿cuánto tiempo ocupa? Y él le dice, ocupa un año, ¿verdad? Y le dice, está bien, le doy el año. Y en un año usted viene aquí. Entonces él llega donde su esposa, ¿verdad? Y la esposa se admira de verlo vivo, ¿verdad? Pero después le dice, ¿cómo hiciste? Y le dice, muy fácil, le dije. Nada más le dije, si usted me da un año, yo le hago volar su caballo. Entonces la esposa le pregunta, ¿y usted sabe cómo hacer volar un caballo? Y dice, no tengo la menor idea. Pero mire, falta un año y ella le dijo, sí, pero el día llegará, ¿verdad? O sea, el futuro podemos alargarlo, lo que sea, pero el futuro llega, ¿verdad? Y llega en ese sentido. Entonces, siempre ese tema, ¿verdad? Digamos, cuando trabajamos con todo este tema de por qué la gente se endeuda tanto con tarjetas de crédito, porque creen que, que, que hay que vivir hoy como si fuera el último día de la vida, siempre hay que trabajar mucho en la parte de la cultura de prospectiva. Qué interesante, este relato, el cuento del caballo volador, yo no lo había escuchado, pero me parece muy interesante. Es una metáfora genial para exponer justamente la importancia de este tema. Y mira, la verdad es que creo que esta, esta vocación que tú has manejado en social justamente te ha llevado a tener este concepto de aplicación en la práctica del conocimiento prospectivo, que creo que es fundamental en nuestra región, en todos lados, pero en nuestra región en particular. Creo que es muy importante el poder hacerlo. Tú eres un especialista en estrategia, además, debo decir, bueno, estoy muy feliz de que en nuestra Universidad del Futuro, pues tú, de hecho, das un curso magnífico que ha tenido una excelente respuesta por parte del público del futuro deseado al diseño de la estrategia para alcanzarlo. Y justamente te habla de esta idea que tú tienes y esta especialización que tú has logrado en pasar de los escenarios y de estas ideas de cómo podríamos hacer las cosas a más bien de qué manera hacerlas. Creo que has sido muy enfático en esa parte y eso le ha gustado mucho a la gente.
en los comentarios nos lo han dicho repetidamente, es que en esta parte el doctor Mora es sumamente enfático y son cuestiones muy prácticas que podemos aplicar y creo que eso es muy importante. Ahora, eh, yo quisiera, Juan Carlos, pasar a una parte que creo que es muy relevante, que tiene que ver con lo que tú haces actualmente, además, en la Universidad Nacional de Costa Rica. Y bueno, yo debo decir que yo te conocí en una reunión virtual justamente, ahora que hemos tenido la oportunidad de hacer, pues convivir en muchas de ellas con muchas personas de varias partes del mundo. Y yo justamente tuve mi primer contacto con el trabajo que tú hacías en una exposición que tú estabas llevando a cabo sobre el programa de posgrado que actualmente diriges en la Universidad Nacional de Costa Rica. Y debo decir que a mí de inmediato me llamó mucho la atención eso. En primer lugar, porque, bueno, pues era un programa de posgrado de prospectiva en América Latina, cosa que como tú y yo sabemos no es muy común. En América Latina y en el mundo sabemos que hay muy pocas escuelas, muy pocas universidades que tienen estos programas de estudio de posgrado formales en prospectiva y futuro. Son muy pocos en todo el mundo, más aún en América Latina y más aún en Costa Rica. Inmediatamente captó mi atención ese tema y dije, yo tengo que conocer a Juan Carlos porque definitivamente el haber logrado abrir este posgrado, el lograr que esté ahí, que tenga presencia y que le dé la oportunidad a las personas de poder tener este conocimiento a este nivel, me parece fundamental. Yo tengo que conocerlo y tengo que saber cómo pensó en este programa, cómo lograron instrumentarlo, cuáles son los objetivos que están persiguiendo con él, porque me parece fundamental para el conocimiento que tenemos en nuestra región, en América Latina, en Costa Rica y en Centroamérica, evidentemente. Entonces, quiero preguntarte, ¿Cómo fue este desarrollo del programa? Y pues, ¿cómo llegaron a él? ¿Cómo fue que se les ocurrió? ¿Y a qué se han enfrentado ahora que lo están instrumentando? Yo, de veras, muchas felicidades por hacerlo. Y platícanos un poco, por favor. Claro, bueno, curiosamente yo, digamos, a pesar que he dado clases desde hace más de 20 años, yo nunca fui funcionario universitario, ya yo siempre trabajé fuera de la universidad y mis clases eran por las noches o los días sábados, ¿verdad? Así de manera parcial, un cuarto de tiempo, un curso, dos cursos tal vez. Pero el año pasado, por cosas de esas cosas que son eh, causalidades y no casualidades, digamos, se presentó la oportunidad pues de que se me diera un nombramiento. Aquí se llama nombramiento en propiedad, digamos, en la universidad, lo cual a mi edad, digamos, a los 50 años no es algo normal. Digamos, normalmente la gente la nombran a edades más tempranas, pero sí tenían un perfil muy parecido al que ellos querían, ¿verdad? Ellos son de la escuela donde yo estudié y la escuela donde yo, pues, daba algunos de mis cursos. Entonces, pero la escuela lo que tenía abiertos eran unos posgrados en planificación estratégica, planificación, especialidad proyectos y especialidad socioambiental. Pero la escuela tenía, digamos, varios años de estar intentando abrir una maestría en pensamiento estratégico y perspectiva. Lo que pasa es que había dos limitaciones. Una es que, pues, resultaba muy demasiado novedoso el nombre y la temática como para atraer público, ¿verdad? Como para atraer estudiantes. Esa era la primera. La segunda era que, pues, en el país de eso no se hablaba ni se habla. Entonces, ahí hay una feliz coincidencia de dos cosas, digamos, hay todo un proceso de trabajo que empezamos nosotros desde el 2018 de publicación de cosas, ¿verdad? Publicación de cosas relacionadas con el futuro. Y entonces uno siempre que publica en el periódico, abajo pone su correo, ¿verdad? Entonces yo empecé a recibir comentarios muy interesantes, críticas
apoyos, de todo, aportes, de gente, pues, de gente expresidentes de la República y cosas así, ¿verdad? Sobre el tema del futuro, o sea, porque em, la gente le preocupa eso, hay gente que sí está pensando en eso. La pandemia vino a empujar más duro eso, ¿verdad? Nosotros abrimos en plena pandemia, abrimos el posgrado, porque estamos en la primera promoción y lo Ujú. abrimos jugándonos un chance, digamos, es un chance calculado, digamos, un chance, digamos, anticipado, ¿verdad? Eh, que implicaba que en virtualidad pues íbamos a tener más competencia, ¿verdad? Porque la gente podía sacar cursos en otros países y cosas de eso, ¿verdad? Teníamos también la competencia de que ahora se ofrecen muchas diplomados cortos y cosas de estas, ¿verdad? Entonces, bueno, a pesar de todo eso, eh, yo le dije al director de la escuela que yo me hacía cargo de ese posgrado, pero que yo quería ponerle un poquito la impronta, ¿verdad? Quería hacerle algunos ajustes y él pues siempre me ha apoyado plenamente, ¿verdad? Y él me dijo, vamos adelante. Y ese vamos adelante fue pues abrir con una primera lista de 35 personas. De esas 35 finalmente se inscribió alrededor de 18, ¿verdad? Que son nuestra primera promoción. Ahora está en 15, pero por razones muy, muy particulares de los estudiantes. Pero el otro proceso era que yo quería hacer una combinación de dos cosas. Uno es profesores y profesoras nacionales, pero con la posibilidad de incluir eh, módulos con profesores y profesoras internacionales, ¿verdad? Eso, digamos, creo que ha sido el mayor atractivo del posgrado, que el posgrado hay un profesor facilitador, digamos, por ejemplo, yo tengo un curso que yo soy el profesor facilitador, pero digamos, cuando yo trabajé, por ejemplo, eh, Sociedad del Conocimiento y Método Delphi, digamos, invitamos a don Francisco Mojica, él vino y dio ese taller. Invitamos hemos tenido a una colega tuya ya de la UNAM, se llama Sonia Désica, ella estuvo acá. Hemos tenido a profesores de Argentina, otros de Colombia, que ahorita no preciso el nombre, digamos, inclusive la posibilidad del doctor Eduardo Balbi, ¿verdad? Que han venido a dar sus temas. Y eso ha hecho que ahora tengamos más de 70 personas en lista de espera, ¿verdad? Para la próxima promoción. Pero claro, aquí, eh, digamos, la mejor publicidad ha sido esa. Mauricio, programamos mensualmente una actividad todos los últimos miércoles de cada mes. Nosotros tenemos una actividad que se llama actividad de actualización en prospectiva. Y a esas actividades invitamos a toda la base de datos. Bueno, es abierta al público, pero en particular invitamos a todas las personas que se han graduado de los posgrados de planificación, que han sido bastantes, son alrededor de 400 personas, y les ofrecimos que gratuitamente ellos iban a tener una sesión de actualización con lo mejor de lo mejor del mundo en temas de planificación y prospectiva, y de verdad que hemos podido tenerlo eh, gracias a lo que te decía, gracias a esa red de gente que uno conoce. Entonces uno le dice, mira, si me puedes apoyar con una conferencia, ¿verdad? Y hemos tenido a Javier Medina, hemos tenido a Lucio Henao, hemos tenido ¿cómo se llama? Carles Ramió de la Universidad de Pompeu Fabra. Sí, hemos tenido gente muy buena, digamos, que han venido y nos han ayudado. Todo eso le da un realce, porque nosotros, hay que decirlo, digamos, con toda la transparencia, nosotros ocupábamos, o sea, Costa Rica no iba a ser, no va a ser potencia en perspectiva todavía, ¿verdad? O sea, yo creo que ella va a ser potencia algún día, pero ocupábamos que ayuda, ¿verdad? Ocupábamos ayuda de que alguien nos reconociera, alguien dijera cosas bonitas, alguien nos recomendara, por ejemplo, y pues poco a poco que lo hemos ido logrando, muy complacido pues con, por ejemplo, con Gabriel del Castillo, el Instituto del Futuro, que él también nos ha ayudado, muy complacido con toda esta gente, porque sin ellos no se hubiera podido. Y ellos, ¿qué es lo que le han dado su presencia sola ahí le da mucho realce al proceso. Claro. Y nosotros, de verdad que hay que cobrar, porque hay que cobrar, pero esto es muy,
desde mi parte, que como te he dicho siempre, yo quiero ampliarme a Centroamérica porque me parece que Centroamérica lo necesita. Y lo que andamos buscando es, por ejemplo, quién nos apoye para que la especialización salga bien cómoda, bien barata y la puedan hacer muchas personas, porque al final de cuentas lo que queremos es que la perspectiva sea fuerte, no es un negocio, ¿verdad? Sino que es una actividad, tampoco es filantrópica porque tampoco lo es, pero lo que sí queremos es que diseminar el conocimiento, que se trabaje sobre ese tema y bueno, y en eso es en lo que estamos, ¿verdad? Estamos ya con el tercer módulo de cursos ya, y ya y lo que hacemos es inyectarle mucho interés, por ejemplo, a los estudiantes, mire que vea todo el beneficio que podría traer, los ubicamos, estamos consiguiendo hacer convenios para que empresas o instituciones pues los lleven a hacer su trabajo final de graduación, que sea un trabajo real, no que sea una cuestión académica, sino que sea un trabajo real donde se pruebe que aprendió el método de la perspectiva. Creo que eso también ha gustado, ¿verdad? Y pues en eso es en lo que estamos poniéndole muy duro, dando a conocer cosas todavía. Todavía nunca se me olvida porque un día fui a un programa de radio y el señor de radio, esa es una anécdota, pero de las que me río, aprendí a reírme de mí mismo, como decía el sabio, ¿verdad? Fue que dijo, bueno, aquí tenemos a Juan Carlos Mora, un especialista en profecía, ¿verdad? Entonces yo quedé como aquello, ¿verdad? Ahora que usted decía eso, que todavía hay ciertas cosas esotéricas, a mí me dijeron experto en profecía en un programa, ¿verdad? Y ya yo luego tuve que aclararlo, pero yo no, profecía no. Sí. Puede pasar, Juan Carlos. Sí, mira, la verdad es que creo que esto que tú has creado en conjunto con la Universidad Nacional, creo que tiene un enorme mérito y creo que es un programa sumamente interesante. Yo te lo digo de verdad que me parece que esta cuestión que tú has mencionado repetidamente de pasar a la acción, fue una de las cuestiones que a mí más me llamaron la atención, porque dije, bueno, Juan Carlos es una persona que está haciendo cosas y que más allá de quedarse en la parte teórica, justamente está llevando esto a la práctica y lo está llevando adelante y lo está llevando a más personas y lo está haciendo a través de un programa de estudio de maestría en Costa Rica, en Centroamérica. A mí me parece que es un programa con un futuro esplendoroso. Creo que es un presente muy interesante y tú nos has dicho, bueno, ya tienen 70 personas en espera y estoy seguro que va a haber muchas más. Y creo que ese es un mérito muy importante para ti y para el equipo con el que has trabajado en la universidad. Y pues ahora quisiera yo preguntarte, pasando de Costa Rica, que bueno, me queda claro que ustedes y tú en lo particular has sido pionero en este tema, eh, pasando al resto de Centroamérica. Y si hablamos de Centroamérica, a mí me parece una región sumamente importante dentro de nuestro continente, desde Guatemala hasta Panamá. Creo que es un conjunto de países muy importante, eh, que creo que en algunas otras regiones del mismo continente, muchas veces no lo conocemos quienes vivimos en nuestra región latinoamericana. Yo como mexicano te puedo decir que la mayor parte de las noticias, de los comentarios, de todo lo que se ve en los medios de comunicación y demás, tiene que ver generalmente con lo que ocurre al norte de nuestro país, obviamente con lo que ocurre adentro, con lo que ocurre al norte y quizás con otras partes del continente americano. Me llama mucho la atención, siempre ha sido así. Digo, bueno, si nuestro vecino es Guatemala, por ejemplo, Belice, que también lo tenemos como vecino, por qué casi nunca se habla de ellos en mi país? Y noto que esto no ocurre únicamente en México, ocurre en otras partes, en Sudamérica también. He tenido la oportunidad de estar por ahí, de vivir por allá un tiempo, y creo que eso también pasa, aunque creo que en menor medida que en México, ¿eh? Me parece que en menor medida, pero eh, en general en Centroamérica, ¿cómo ves tú actualmente el campo de la prospectiva y los futuros? ¿Cómo lo observas en todas estas naciones? ¿Y qué perspectivas le ves? ¿Y qué es lo que yo sé que tú estás trabajando en ello,
justamente, pero ¿qué es lo que tú quisieras trabajar para el resto de Centroamérica en el futuro? Claro, bueno, esa es como la imagen de futuro que yo he ido construyendo. O sea, yo quisiera que el proyecto de prospectiva y la formación de capacidades y la aplicación de la prospectiva sea centroamericano. O sea, que no sea cuestión de Costa Rica, sino que sea cuestión de Centroamérica. En algún momento, básicamente por el tema de la evaluación, qué curioso, ¿verdad? He podido estar en la Universidad de San Carlos, he podido estar en la UNA en Honduras, he estado en el Colegio Zamorano en Honduras, en San Carlos en Guatemala, he estado visitando, digamos, por esas razones, pero creo que hay un enorme espacio, o sea, es un enorme espacio porque Centroamérica, por un tema histórico, Centroamérica no ha tenido la oportunidad de reconstruirse. O sea, Centroamérica quedó muy deteriorada, digamos, social, política y económicamente después de los conflictos de los años 80. Y Centroamérica urge, digamos, Centroamérica urge dejar de pensar en el día a día y tener una mirada a largo plazo. Yo pienso que Centroamérica tiene todo un potencial extraordinario, digamos, de desarrollo a nivel de construcción de futuro. Y creo que hay un montón de personas en Centroamérica, conozco personas en Centroamérica que estarían dispuestas a poner el pecho al viento, ¿verdad? Y jalar con esto. Hemos elaborado un proyecto de fortalecimiento, creación de capacidades de prospectiva a nivel de Centroamérica, eh, que lo estamos negociando así, negociando en el buen sentido de la palabra, lo estamos conversando con diferentes partes, porque sí, para llegar a Centroamérica ocupamos una plataforma que no tenemos en, en la escuela donde yo trabajo. Por ejemplo, ocupamos una relación más directa con el sistema de integración centroamericano, digamos, con el SICA. Ocupamos una relación más directa con el SUCA, que es el Consejo Superior de Educación Superior de Centroamérica. Ocupamos una relación más directa con el Instituto Centroamericano de Administración Pública, que es un desarrollador de capacidades a nivel centroamericano. Y entonces lo que hemos ido es teniendo este trabajo que es, bueno, pues, que usted lo conoce muy bien, que es como este trabajo de hormiga, de ir haciendo aliados, de ir haciendo eh, equipo, ¿verdad? Eh, y en esto es en lo que hemos venido trabajando. Inclusive fuera de Centroamérica, pues ya hay gente que me ha dicho, Juan Carlos, si se hace ese proyecto, cuente conmigo. Yo no cobraría por apoyar con un módulo, por apoyar con un taller, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, creo que eso es parte de un tema que hemos venido trabajando. Es decir, ya aquí, con todo este tema, por ejemplo, de los flujos migratorios, de los excluidos o expulsados o desplazados por cambio climático y todo, Centroamérica, por ejemplo, se ha convertido en un espacio en donde muy fácilmente usted en Costa Rica encuentra 400.000 nicaragüenses, por ejemplo, o encuentra guatemaltecos en México, o guatemaltecos en Estados Unidos, o salvadoreños, ¿verdad? Me explico, o sea, eh, ¿por qué? Porque no hay condiciones. Creo que el futuro tiene que darnos la oportunidad, o sea, hay que crear la oportunidad en el futuro de que Centroamérica se vuelva a recuperar y que podamos construir un sueño, no una capitanía general de Guatemala otra vez, pero sí un observatorio prospectivo centroamericano, digamos, que nos permita impulsar desde ahí iniciativas en los países, crear capacidades, desarrollar procesos, eh, formar autoridades municipales, formar autoridades legislativas, es decir, una serie de cosas que, que, que yo estoy convencido que nos darían un rédito muy importante a futuro, pero hay que poder convencer, ¿verdad? Hay que poder convencer, igual que queremos escribir cositas que lleguen a toda Centroamérica, aprovechando las redes de lo que se conforman los diarios, por ejemplo, están en redes, los medios de comunicación,
Y cosas como esa, Mauricio, que me parece que se empieza muy, muy de cero en Centroamérica, eso sí, se empieza muy de cero, pero, pero creo que hay una oportunidad de empezar y creo que es lo que queremos capitalizar. No, me queda claro y yo diría, bueno, ya no empiezan de cero porque ustedes ya han avanzado bastante, por ejemplo, en tu país, en Costa Rica, pero yo sé y tengo claro que en algunos otros países, sé que en Guatemala hay personas que están tratando de empujar también este tema, por ejemplo, estoy seguro que en otras latitudes lo hemos comentado, en algunas otras conversaciones, pero posiblemente en Honduras, por ejemplo, seguramente en Panamá hay gente que también está, estoy seguro que en todos los países en Centroamérica hay personas que están tratando de empujar este tema y estoy seguro que esta iniciativa que tú estás encabezando y esta idea a futuro que me parece una idea espléndida, el tratar de generar justamente pues esta idea de perspectiva en esta región tan importante del continente es fundamental y me da mucho gusto colaborar y trabajar con alguien como tú que está justamente pensando en eso. Y pues con esto casi estamos llegando al final, Juan Carlos. Yo quiero agradecerte mucho tu tiempo, de verdad ha sido una charla súper interesante. Yo sabía que iba a ser así porque hemos platicado muchas veces. Quiero preguntarte si hay algo más que tú quisieras comentar que no te haya yo preguntado a lo largo de nuestra plática de esta noche. No, no, más bien creo que ahondamos en muchas cosas que, por cierto, no habíamos podido conversar, pero no, igual decirle que nuestro pensamiento es hacia el bien común, ¿verdad? Nosotros queremos producir y hacer cosas, no como un negocio, sino como una forma de compartir el conocimiento, compartir las posibilidades. Y me parece que por eso es que hemos hecho buen equipo usted y yo, porque pensamos que esto es para el beneficio de todos, ahora más que nunca, y el último artículo que escribí, por cierto, se llama así, o todos o ninguno, porque es decir, ya aquí como que se salvan unos y otros no, ya no, porque ya esto no alcanza, sino es el esfuerzo común. Me parece que eso es muy importante. Yo quiero aprovechar este último momentito pues para decirte que también admiro mucho el proceso que usted ha hecho, todo el trabajo que ha hecho. La Universidad del Futuro me parece un proyecto excelente y estas actividades que estás organizando, estas entrevistas, este, todo lo que haces me parece que es parte de esa contribución que hacemos, a veces granito de arena, a veces más grande, pero por ir generando conciencia de la importancia pues de que hay un futuro y que lo podemos construir y que no necesariamente lo tenemos que sufrir, que podemos tener y desarrollar capacidades anticipatorias que nos permitan estar mejor, ¿verdad? Muchísimas gracias, Mauricio, por esta gran oportunidad. Gracias a ti, Juan Carlos. De verdad que a mí me alegra mucho que nos hayamos encontrado en este camino. De verdad, un gusto, enorme gusto trabajar contigo. De verdad lo digo, eres una persona ejemplar y de verdad yo te aprendo mucho cada vez que trabajamos, cada vez que conversamos, cada vez que escucho tus clases, porque quiero estar presente en todas. Entonces, yo te lo agradezco mucho. ¿En dónde te puede encontrar la gente, Juan Carlos? En tus redes sociales, si nos puedes decir en dónde te podemos localizar. Claro, yo fundamentalmente, digamos, utilizo LinkedIn, ¿verdad? Recibo a todas las personas que quieran ser mis amigos, nunca les pongo ningún pero, los recibo. Todos los que me preguntan les contesto lo más pronto posible. Me encanta que me escriban y me hagan reflexionar sobre lo que yo mismo he escrito. Y ahí siempre pongo mis datos de correo y cosas para que la gente me contacte. Yo pues resido en Costa Rica, ¿verdad? Todavía en la zona rural, ¿verdad? Por ahora, porque estamos mucho en teletrabajo. O sea, es poco lo que vamos a la actividad presencial, pero digamos, me encanta ampliar siempre esta red de amigos y amigas que hablamos sobre temas y compartimos intereses en el tema de la perspectiva, ¿verdad? Entonces, ahí los espero a todas y a todos y ojalá que nos podamos encontrar pronto en algún evento. Pues así será y bueno, pues el doctor Juan Carlos Mora Montero, gracias otra vez, Juan Carlos.
Y gracias a todas y a todos ustedes. Nos vemos en la próxima.